el bosquejo, queremos utilizar como guía esta noche. Si alguno no me conoce, mi nombre es Giovanni y mi amada esposa está conmigo, Elizabeth. Así que estamos contentos de estar con ustedes. Y esta noche queremos cubrir estos dos puntos y esperamos que nuestro aprecio por él aumente. Podemos leer el tema juntos para ver cuáles son los dos puntos, ¿verdad? Damos juntos el título. El Hijo, la corporificación del Dios triuno. El Espíritu es la consumación máxima del Dios triuno. Y lo que me gustaría hacer es dar, a modo de introducción, abrir estos versículos. Así que quiero leerlos y luego decir algo en cuanto a ellos y después ir junto con ustedes por el bosquejo. Así que quiero leer, yo se los leo. Filipenses 3, 8 al 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, a fin de conocerle. Y cuando vemos estos versículos, solo quiero enfatizar la secuencia, es interesante. Hay dos palabras, que es la misma. En el versículo 8 menciona la excelencia del conocimiento. Y en el versículo 10 menciona a fin de conocerle. Pero cada una de estas dos palabras son distintas. Y en un sentido, lo que hay en el medio es, lo he perdido todo y lo tengo por basura, luego, para ganar a Cristo y ser hallado en él. ¿Qué es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? Es nuestro aprecio por esta persona. Cuando nosotros vemos, contemplamos, apreciamos a esta persona, automáticamente hay un resultado. Puede ser que usted se sienta, bueno, yo quiero perderlo todo y tenerlo por basura. En realidad, perderlo todo y tener todo por basura no es algo que hacemos. Es un resultado automático. Si usted aprecia algo a lo sumo, entonces todo lo demás pierde valor. Y no es que usted ya no quiera lo demás, es que lo que está viendo es tan preciado que ya no le importa lo demás. Y quizás alguien le dice, pero mira eso, lo vas a tener por basura. Por basura. No sé lo que me estás diciendo, porque solo tengo un aprecio por eso. Así que no es un asunto de esforzarse. A veces quizás uno como joven, uno quiere darse más al Señor y se esfuerza y tiene una pelea interna. ¿Cómo lo hago? Solo una revelación de su persona causa que automáticamente tengamos todo por basura y por pérdida. No es un asunto de esforzarse. Y cuando lo vemos a él por medio de una revelación y nos damos cuenta, eso es lo que él es. Wow, entonces nuestra escala de valores cambia y él ocupa un lugar preeminente y uno ve, eso es lo que él es. Y automáticamente usted empieza a echar todo hacia el lado y solo quiere ser hallado en él. Solo quiere ganarlo a él. Pero el hallar y el ganarlo es el resultado de que usted lo está viendo. Y el resultado de ganarlo y hallarlo es que entonces usted lo conoce por experiencia. Solo la revelación produce la experiencia.
Por ejemplo, supongamos que usted va al supermercado y antes a usted le gustaba algunos tipos de comida y usted se entera, este steak es nuevo y me han dicho que es delicioso. Y quizás alguien le está diciendo, pero ¿qué tal de esta chuleta? ¿Qué tal de este otro tipo de carne? No lo quiere. No, no, no. Yo solo quiero el steak. Antes, a usted le encantaba la chuleta, otro tipo de carne, pero desde que le hablaron del steak, usted empezó a conocer, usted dice, solo quiero eso. Así que todas las demás carnes pierden sentido. Solo quiero eso. Y usted viene y se lo lleva para su casa. La haya. Esa carne. Y la agarra en su casa. Y en su casa usted la prepara. Y luego que la prepara, usted se sienta allí y empieza a comerla. Y ahora usted empieza a conocer esta carne, no solo porque le hablaron tan bien de esa carne que usted dice, yo la quiero, sino que se la llevó para su casa, la compró, así que la ganó, se la llevó y empezó a comerla. Y ahora usted la conoce de manera diferente. Usted la conoce por experiencia. Usted no tuvo que esforzarse para dejar los muslitos de pollo al lado, porque apreció tanto el steak. Y nuestro aprecio por esta persona, nuestro valor hacia él, nuestra estima hacia él, nuestro aprecio hacia él, es tanto. Lo que va a ocurrir es que otras cosas que antes tenían un lugar aquí, empiecen a tener un valor. Pero no se esfuercen. Ustedes solo quieren pasar tiempo, solo quieren ganarle. Y en el proceso, en el camino, se aprende a conocer a esa persona a modo de escribir. Y él se convierte en algo instante sano para ti. Aún mientras estamos cubriendo cada miércoles estos temas, yo espero que no solo sea como una doctrina o un conocimiento. Es bueno ver estos, aún los bosquejos que los hermanos están compartiendo para encontrarnos con una persona. Si esa es nuestra actitud, oh, va a ser tremendo. Así que solo la revelación produce la experiencia. Y la revelación que vemos se basa en la palabra que escuchamos. Así que es bueno estar aquí juntos para escuchar su hablar. Ok, ahora podemos entrar en este bosquejo, ¿vale? Vamos a leer juntos el 1 Romanos para apreciarlo más a él. Leámoslo juntos. El Hijo es la corporificación del Dios triuno. El 1, ese es el 1 Romano. Y él dice, el Hijo es Dios. El Hijo es Dios. Y el versículo allí, Juan 1:1 dice, ¿qué dice? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Miren esto. Dios era un Dios que estaba escondido. Pero en un momento dado, cuando el Hijo vino, el Hijo, quien es Dios, quien es la palabra, ahora en la tierra había un hombre que explicaba a Dios, que definía a Dios, que expresaba a Dios. Antes, Dios era un Dios desconocido, pero cuando el Hijo se encarnó, hay un Dios que es contactable. Ahora la gente veía al Hijo y veía. Y entonces cuando uno ve el capítulo 1 de Juan es bien interesante. Por un lado, en el versículo 1 menciona que la palabra es Dios. Pero luego en el versículo 4 dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz. Luego en el versículo 14 dice que él vino lleno de gracia y realidad. ¿Ven estas 5 palabras? Palabra, vida, luz, gracia y realidad. Y de momento el versículo 18 menciona, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito le ha dado a conocer como el Hijo, quien es Dios, dio a conocer a Dios.
¿Cómo lo dio a conocer? Como la palabra, como la luz, como la vida, como la gracia y la realidad. Cuando la gente tocaba al Hijo, veía la expresión de Dios. Cuando la gente tocaba a Jesús en la carne, recibía la impartición de Dios. Quizás la gente estaba en tinieblas, pero cuando tocaban al Hijo, recibían a Dios como luz. El resplandor estaba allí. Aun cuando lo tocaban a Él, Dios disfrute como la romancia. Quizás se sentían en vaciedad, en realidad, pero de momento tenían contacto con el Hijo, quien es Dios, y tocaban la realidad. ¿Qué es el Hijo? El Hijo es Dios, pero es Dios que es dado a conocer, es Dios que es contactable. Y ahora la gente puede contactarlo como la palabra, como la vida, como la luz, como la gracia y como la vida. Este es el Hijo. El Hijo es Dios. Ahora, el próximo punto dice que el Hijo no solo es Dios, sino el Hijo también es el Padre. Por creer, el Hijo es el Padre. Y en Isaías 9:6, que es el versículo que está ahí, dice, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro, y se llamará su nombre maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ven allí, el niño que nos es nacido es el Dios fuerte. Pero cuando el niño nació, el hijo fue un regalo que fue dado. El niño nace y el hijo se es dado. En el niño que nace, el hijo se dio. Pero el hijo dado es el Padre. Ahora, déjenme decirles algo en cuanto a esto. Cuando uno va a Juan 14, en Juan 14, allí está Felipe. Y Felipe había estado con él, junto con los discípulos. Y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y el Padre le dice, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros. Y me dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que él está mostrando que él es el Padre. Pero miren lo siguiente. En ese capítulo, donde el Hijo está diciendo que él es el Padre, él usa esta frase. Él dice, no os dejaré huérfanos. ¿Quién deja huérfanos? Un padre. Y estaba considerando, yo recuerdo, cuando yo estudié en Humacao, hace 21 años de tiempo, ¿verdad? Yo soy hormiguero. Y a veces cuando uno se va de su hogar, uno se siente casi como huérfano. Yo no sé si ese sentido de soledad cuando uno va a otro lugar a estudiar. Mucho luego mis padres se fueron para eso. Así que en un sentido estaba solo allí. Pero el hijo, como el padre, puso un sentido en mi de no te dejo solo. Y miren qué interesante. En este mismo capítulo, donde el hijo dice, no dejaré huérfano. En el versículo 1, él dice la casa. Y yo recuerdo, yo estaba en Humacao. En ese versículo dice, en la casa del Padre muchas moradas. Y las muchas moradas son los muchos creyentes que componen la iglesia como la casa del Padre. Y cuando yo fui a Humacao, yo siento que el Hijo, como el Padre, no me dejó huérfano al abrir muchos hogares, donde allí habían muchos miembros de esta casa que me cuidaban. Así que quizás nos sentimos, y en la universidad, siento solo. Permítame decirle, el Hijo como el Padre no nos ha dejado de ver. Nos ha dado muchos hogares de muchas familias. Yo puedo testificar, yo me sentí solo. Yo me sentí casa. Realmente esa fue mi experiencia. El Hijo como el Padre tomó cuidado de mí.
y no me dejó huérfano. Abrió muchas casas, me dio bien el futuro. Así que qué bueno. El Hijo es el Padre, que no nos deja huérfanos. Y que ha provisto muchos hogares, que son parte de la casa de Dios, para cuidarnos a todos nosotros. Ahora, el Hijo no solo es Dios, el Hijo no solo es el Padre. El próximo punto menciona que el Hijo es el Espíritu. El Hijo es el Espíritu. Y miren los versículos allí. El C, Mateo 1:20. Porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Lucas dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a la vida. Y en 1 Corintios 15:45, el postrer Adán, Espíritu. 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. Miren la secuencia. El Hijo nació del Espíritu. El Hijo vivió por el Espíritu. Y en resurrección, el Hijo llegó a ser el Espíritu. Ahora, déjenme decirles algo. Estaba considerando lo siguiente. No sé a cuántos le ocurre en esto. Déjenme leerle 2 versículos. ¿Cuántos de ustedes no? Y es una pregunta retórica en un sentido, porque fue mi experiencia, ha sido mi experiencia. ¿Cuántos tenemos pensamientos ansiosos y preocupaciones ansiosas? ¿Saben que esta frase está en la Biblia? Miren Salmo 139. Este versículo dice pensamientos ansiosos. Salmo 139. Y Ezequiel 12:18 dice preocupación ansiosa. Quizás ustedes tienen muchas tareas, o quizás son diferentes situaciones que quizás nadie sabe. Pero en usted hay pensamientos ansiosos, hay preocupaciones ansiosas. Externamente, la gente dice, wow, este joven o esta joven está tan bien. Pero internamente, quizás nadie sabe que está solo Dios. Que hay muchos pensamientos y muchas preocupaciones que acumulan ansiedad en nosotros. Como el Hijo, como el Espíritu, nos cuida mientras pasamos por situaciones. Miren en Salmo 23:1. ¿Cómo entendemos? Jehová es mi pastor. Y yo aprecié esta frase, mi pastor. Y luego el versículo 2 dice, junto a aguas de reposo me conduce. ¿Lo ven? Cuando usted está ansioso, ¿qué usted necesita? ¿No? Yo estoy ansioso, yo necesito el reposo. Y allí en Salmo 23, por un lado menciona mi pastor. Y en Juan 10, el Hijo dice, yo soy el buen. ¿Quién es el pastor? Pero luego el versículo continúa, dice, junto a aguas de reposo. En Juan 7, ¿quién es la agua? Es el Espíritu. En Juan 7:37 dice, si alguno quiere sed, venga a mí y bebe. El versículo 38 dice, que a su interior correrán ríos de agua de vida. Y el versículo 39 dice, esto dijo, ¿quién es el Espíritu? El agua. Lo está diciendo. ¿Quién es el pastor? Es el Hijo. Pero ¿quiénes son las aguas de allí? Es el Espíritu. El Hijo como el Espíritu quiere dirigirnos a aguas de reposo. Y esta frase de Juan 7 menciona junto a corrientes de agua. Esta frase junto al río, junto a las aguas en plural, hablan de las muchas corrientes que son el resultado de beber del agua. Las muchas corrientes son el fruto del Espíritu. Y miren esto que es tremendo.
En el versículo 5 menciona el fruto del Espíritu es paz. Es paz. El Hijo, como el pastor, nos guía al Espíritu, como las aguas. Y como las aguas, Él nos lleva al reposo. Y el fruto de que debemos del Espíritu es que tenemos paz en una situación ansiosa. ¿Cómo podemos depender de Él para tener el reposo que le da paz? Es tremendo. El Hijo es el Espíritu que quiere proveerme el agua de reposo que me da paz. ¿Cómo eso puede ocurrir? Yo estaba considerando, miren estos dos versículos en Isaías 12:3. Con regocijo sacaré agua. ¿Qué necesitamos? Beber del agua. Pero miren el próximo versículo. Invocar tu nombre. ¡Qué tremendo! ¿Cómo bebemos del Espíritu para tener el reposo y tener la paz en una situación diferente? Debemos invocando. Invocamos el nombre del Hijo y recibimos la paz del Espíritu. ¿Por qué el Hijo del Espíritu? De hecho, miren el próximo versículo. Isaías 55:1. Todos los siguientes venid a la tabla. Y en el versículo 6 dice, invocarle en tanto. Yo no sé si a usted le ha ocurrido en ocasiones, nos sentimos, wow, tan ansiosos. No salen palabras, pero Él nos ha provisto su nombre. Podemos ir de un salón a otro, Señor, Señor. Amén. Y mientras más invocamos su nombre, más estamos bebiendo. Y al beber estamos recibiendo el reposo, el Espíritu, que resulta. ¿No es tremendo eso? Es tremendo. Así que el Hijo es el Espíritu. El Hijo, como el Padre, puede proveerse a mí y no sentirme solo. El Hijo, como el Espíritu, puede proveerme lo necesario para librarme de ansiedad. Aleluya. Ahora, el próximo punto, para avanzar con el tiempo. El 10 dice, toda la plenitud de la deidad mora. Ese Colosenses 2. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo cual implica que corporalmente implica su cuerpo físico. Cuando el Hijo se encarnó, no solo Dios estaba en él, Dios triuno, sino toda la plenitud. Implica todas las riquezas del Dios triuno expresado estaban en él. Así que cuando Él se encarnó, solo como esto bien rápido, en su encarnación, ¿qué ocurrió en su encarnación? El Hijo llegó a ser la corporificación del Padre, de Dios, del Dios triuno. Ahora, por causa del tiempo, quizás no leo, el resto solo lo hablo. Luego, miren esto. Él pasó por un vivir humano, ¿cierto? Y en la cruz, Él murió. Y ahora, en resurrección, el Hijo llegó a ser el Espíritu. Y todos los procesos que el Dios triuno pasó se consuman como el Espíritu. Por eso el Espíritu es la consumación del Dios triuno. Es la consumación del Dios triuno. Este es el Espíritu. Es la consumación del Dios triuno. De hecho, y como la consumación del Dios triuno, cuando uno lee los evangelios, dice que llega a ser espíritu de realidad. Hace todo real. Todo lo que es Dios se hace real a nosotros por el Espíritu. ¿Y en dónde está el Espíritu?
en nuestro espíritu. Solo les dejo 3 versículos para que lo vean más adelante. Juan 3:6, Juan 4:24 y Romanos 8:16. En estos 3 versículos mencionan el espíritu con nuestro espíritu. Ahora, esta persona, quien hace todo lo del Dios uno real, está en mi espíritu. Ha venido a morar dentro de mí. Y solo para terminar, ¿cómo yo puedo experimentar todo esto que está en su encarnación, en su resurrección, por purificación, consumación? Ahora, cuando invocamos su nombre, cuando uno ve en 1 Corintios 12, y solamente lo leo y termino. De hecho, 1 Corintios 12:3 es su último versículo. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. Así que, por medio de invocar, ¿qué podemos hacer? Experimentar. Cuando invocamos el nombre del Hijo, como la corporificación del Dios triuno, experimentamos a todo el Dios triuno que ha consumado como el Espíritu. En su encarnación, el Hijo llegó a ser la corporificación del Dios triuno. En resurrección, el Espíritu llegó a ser la consumación del Dios triuno. Y hoy en día, por medio de experimentarle, nosotros podemos, por medio de invocarle, nosotros podemos experimentar al Dios triuno. Tenemos tan cerca. Amén. Debo detenerme por aquí.